artículo 140, por favor. Repito, 140 de nuestra Constitución Política en adelante. Para efectos técnicos en esta oportunidad, por favor, apunten allí que en la siguiente clase vamos a estar comentando del artículo 140 al artículo 148. Eso implica entonces, estudiantes, que debemos de tener siempre a la mano en cada clase valga la redundancia, de nuestra clase de Derecho Internacional Público, nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Les quiero comentar con todo el respeto, con todo el ánimo para ustedes, es que también ya tienen que estar planificando para cuándo quieren someterse a los exámenes técnicos profesionales. La carrera es bastante amplia. Yo creo que lo han escuchado de diferentes catedráticos que han tenido, pero un estudiante, al momento de cerrar la carrera, la motivación es que cuanto antes pueda graduarse, cuanto antes pueda convertirse en ese profesional del derecho que nuestro país necesita. Así que ahí dejo la invitación, ¿verdad?, para que ustedes también puedan tener a la mano la Constitución Política de la República de Guatemala, darle una buena lectura a esos 8 artículos y podamos hacer ya los comentarios respectivos en las futuras clases. Asimismo, también, jóvenes, necesitamos, por favor, que puedan también incluir dentro del paquete de leyes que vamos a estar mencionando la ley del organismo judicial. Tenemos que recordar que la ley del organismo judicial es una de las leyes generales aplicables en todo procedimiento dentro de nuestro país y lógicamente vamos a comprender también cuando las leyes guatemaltecas son aplicables también frente a otros estados. Asimismo, no podemos dejar a un lado nuestro Código Civil, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, nuestro Código Penal y nuestro Código Procesal Penal. ¿Eso por qué menciono? Porque en el primer parcial vamos a evaluar, lógicamente, los artículos que son aplicables a nuestra clase para que ustedes puedan ya tomar en cuenta el manejo de leyes y, por supuesto, la aplicabilidad de las mismas a un caso concreto. Así que continúo con el concepto. Les quiero comentar, jóvenes, que al principio el derecho internacional, según los autores, según los maestros estudiosos en esta rama, tenían un concepto bastante concreto, donde indicaban que el derecho internacional público es el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Para los que apuntan, si gustan, vuelvo a repetir, para que ustedes tengan ahí un primer apunte y que yo sé muy bien que les va a servir en las futuras clases. Decía entonces que los autores daban un concepto del derecho internacional público como el conjunto de normas que procuran una convivencia pacífica entre los estados. Posteriormente se fue desarrollando
como toda rama del derecho, es cambiante. La sociedad, en este caso nuestra sociedad guatemalteca, las normas van evolucionando. Entonces, posteriormente o actualmente, el derecho internacional público ahora ya no solo trata o estudia la convivencia pacífica entre los estados, ahora podemos decir que el derecho internacional público es el conjunto de principios, de reglas que determinan los derechos y deberes mutuos de los sujetos o de las personas de la comunidad internacional. Yo quiero decirles algo, estimados estudiantes. En la próxima clase yo voy a subir, ahora que estamos de la mano de la tecnología, el resumen de la clase de hoy, porque también tenemos que ser conscientes de que ustedes, además de ser estudiantes, la mayoría son trabajadores. Les quiero comentar, era de motivación o a manera de experiencia. El primer año que estábamos dando clase, empezábamos las clases con 20, con 25 estudiantes y terminábamos con 80, con 85 estudiantes. Realmente da gusto o motiva el hecho de preparar las clases y compartir con los estudiantes estas clases de Derecho Internacional Público, de personas que se fajan en la vida, que se quieren superar y no importando los obstáculos que encuentran en el camino. Hace un año cabal, cuando estábamos en plena pandemia, en una de las clases se escuchaba con micrófono abierto cuando pasábamos asistencia, porque esas eran las instrucciones de nuestras autoridades administrativas, del decanato, y escuchábamos muchas veces el llanto de los niños a la par de las estudiantes madres. O bien encontrábamos a veces estudiantes padres con sus niños a la par recibiendo la clase. Realmente yo les voy a decir algo a los jóvenes, a los que están todavía solteros: aprovechen el tiempo, aprovechemos el tiempo, porque yo también aprendo de cada grupo. Yo sé que va a llegar un momento en que nos vamos a saludar, va a llegar un momento en que vamos a intercambiar ideas, y yo sí quisiera, por favor, que me tomaran en cuenta para cualquier consulta, cualquier duda que tuvieran ustedes en cada una de las clases. Por favor, con toda la confianza lo pueden hacer. Entonces, siguiendo con la clase, les decía entonces que los conceptos de derecho internacional público al principio era solo la interrelación, la convivencia pacífica entre los estados. Pero conforme fue evolucionando nuestra sociedad, actualmente ahora ya no solo se habla de sino ya estamos hablando ahora, o hay que estudiar los principios que determinan esos derechos, los deberes también, y por supuesto la interrelación entre sujetos y personas que integran la comunidad internacional. Y yo quisiera que al final podamos también tomar como apuntes, como les volví a repetir, ¿verdad?, para que ustedes tengan también sus notas de cuaderno y puedan escribir ese concepto. Actualmente el concepto final, podríamos decir,
es que el derecho internacional público es un conjunto de normas o principios que rigen las relaciones de los estados entre sí, de los estados y los entes internacionales, que sin ser estados, en el sentido pleno de la palabra, reciben tratamiento de estado. Aquí podemos poner un ejemplo como el Vaticano. El Vaticano, les quiero comentar, que es un estado dentro de otro estado. Ya vamos a ampliar este concepto, pero hoy yo quisiera que ustedes apuntaran eso. Y también el derecho internacional tiene que ver entre los estados y las entidades que sin ser estado, pero tienen una personalidad jurídica internacional. Y por supuesto, entre los estados y los individuos en el ejercicio de aquellos derechos y deberes que se consideran de naturaleza internacional. Ahora, ¿cómo explicamos esto? Yo creo que es muy importante que nos recordemos o que vayamos y que viajemos en el pasado cuando ustedes recibieron su clase de Derecho Civil 1 y cuando el catedrático o la catedrática nos explicaba la clasificación de personas y lógicamente nos decía persona individual y persona jurídica. Hoy actualmente, estimados estudiantes, hoy actualmente también el derecho internacional le interesa esa clasificación de personas. Hoy el derecho internacional ya no es solo la convivencia pacífica entre un estado con otro estado, sino es quiénes son los entes, quiénes son las instituciones, quiénes son los individuos que integran esa comunidad internacional. Termino pues este punto, ¿verdad?, indicando que a través del tiempo los conceptos de derecho internacional público se fueron modificando. Concluyo entonces, estimados estudiantes, que el derecho internacional público, su concepto al inicio fue regular la convivencia pacífica entre los estados. Posteriormente ya se incluyó principios, conjunto de principios, reglas, derechos y deberes y derechos, y por supuesto al final ya se incluye ahora personas, sujetos que integran la comunidad internacional. El tiempo apremia. Les quiero comentar que muchas veces en la universidad uno quisiera avanzar todo el programa, pero desde mi concepto muy particular nos vamos a dar cuenta que esta clase lo que trata o lo que persigue es que al final de la clase ustedes como estudiantes puedan también tener esos conocimientos de la vida internacional de cada uno de los que estamos. Ya vamos a hacer unos ejercicios y donde ustedes se van a dar cuenta que realmente ustedes ya tienen un cúmulo de conocimientos. Lo que hace falta es darles ciertos tips, ciertos consejos, donde ustedes puedan ir inclinándose a este mundo del derecho internacional público. Ahora quisiera que tocáramos o que habláramos también del otro punto. ¿Quiénes
son esas ciencias que han contribuido a ese desarrollo del derecho internacional público. O sea, en otras palabras, estudiantes, las disciplinas jurídicas que también tienen una estrecha relación con el derecho internacional público. En primer lugar, si ustedes se recordarán, al inicio de la clase de hoy, estuve mencionando lo que es la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, vamos a enumerar y vamos a escribir que el derecho constitucional tiene que ver con el derecho internacional público. O sea, en otras palabras, estudiantes, el derecho constitucional nos da los patrones formales por los cuales el Estado desarrolla su vida jurídica dentro del contexto del derecho internacional público. En la clase de lunes les suplicaría bastante que tuvieran a la mano su Constitución Política de la República y las leyes que yo mencioné, porque vamos a cederles la palabra para que puedan leer ustedes los artículos y podamos hacer la clase no muy tediosa, ¿verdad? Bastante dinámica, por favor. Entonces, el derecho internacional público, entonces, tiene una contribución muy estrecha del derecho constitucional, como número 1. Como número 2, el derecho administrativo. El derecho administrativo podemos mencionar también como una disciplina jurídica que contribuye al desarrollo del derecho internacional público porque nos da los procedimientos, nos señala los órganos competentes en ese gran campo que se llama derecho internacional público. Número 3, el derecho financiero. El derecho financiero también contribuye al desarrollo del derecho internacional público entre los lineamientos, las disposiciones arancelarias en ese campo de aduana, de integración, de cooperación internacional, y lógicamente no hay estados en el mundo actualmente. Todos sabemos que no hay estados aislados. Los estados, para que puedan desarrollarse, tienen que estar en grupo, en conjunto. Y tenemos un claro ejemplo, los tratados que se firman en Europa, que se firman en América del Sur, en América del Norte, etcétera, etcétera. Entonces, llevamos 3 disciplinas: derecho constitucional, derecho administrativo y el derecho financiero. Como cuarta disciplina podemos mencionar el derecho mercantil. El derecho mercantil es otra disciplina que contribuye al desarrollo del derecho internacional. ¿Desde qué perspectiva lo podemos ver? Lo podemos ver con las sociedades multinacionales, las transnacionales, que ellos han utilizado ese camino de cooperación para integrar los estados. Ya vamos a ver en la siguiente clase y vamos a poner ejemplos y lógicamente vamos a intercambiar ideas, pero yo quisiera aprovechar estos minutos para que ustedes puedan
puedan ir apuntando, ir anotando y por supuesto al final de esta clase pues puedan hacer las preguntas respectivas. Continúo entonces. Como quinta disciplina tenemos el derecho penal. El derecho penal, cuando estamos hablando de la Corte Internacional de la Haya, etcétera, etcétera, ya nos vamos a dar cuenta cómo el derecho penal también tipifica, cómo encuadra y qué criterios para poder tipificar esos delitos de carácter internacional. Por ejemplo, podemos hablar de la piratería, podemos hablar también del tráfico de estupefacientes, de la trata de blancas, etcétera, etcétera. O sea, como el derecho penal también tiene que referirse, en este caso, al derecho internacional privado. Estamos hablando entonces, como para finalizar, con el derecho civil. El derecho civil, ustedes así lo aprendieron, yo también así lo aprendí en la facultad, que regula las situaciones jurídicas de las personas jurídicas individuales frente al quehacer jurídico internacional. Muy bien, estimados estudiantes, no sé si tienen alguna duda de los dos temas que hemos podido conversar el día de hoy como primera clase, ¿verdad? Y voy a ser bien claro. Varios me estuvieron llamando, estuvieron con la incógnita de que si iba a dar clases o no, ¿verdad? Pero yo les voy a decir algo. Tratemos de estar siempre en la clase, no importa dónde estén, lo importante es que se conecten y que puedan escuchar la clase y darle la importancia realmente a esta clase, porque repasamos, como vuelvo a repetir, varias disciplinas que nos van a servir ustedes en su examen privado, y más que en el examen privado, también en su vida como profesionales, en su trabajo, etcétera, etcétera. No sé si tienen algunas preguntas. Terminamos con las preguntas, por favor. Estudiante, no sé si hay alguna pregunta, perdonen. Ninguna, licenciado. Todo muy claro, licenciado, gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Entonces, por el respeto también que debemos a los demás compañeros, solo quiero terminar entonces con esta disciplina, ¿sí? Llevamos como 6 disciplinas, el derecho civil, y se me quedaba en el tintero otras 2 para que podamos apuntar, compañeros, por favor. Estamos hablando también de la disciplina que se llama la historia. Y yo creo que aquí voy a detenerme en algo. Les quiero comentar una cuestión personal. Cuando nosotros recibimos clases y vimos en el pensum que había historia de Guatemala, que realmente uno se recuerda de las clases que recibió en la primaria o en los básicos. Pero yo quiero decirles, estudiantes, con todo respeto, si no conocemos nuestra historia, es muy difícil tener esa parte que todo sancarlista tiene, con el respeto, por supuesto, de las universidades privadas, ¿verdad? Pero realmente el sancarlista es aquel que conoce su historia y, como dice una frase, aquella persona que no conoce su historia está condenado a repetir lo que muchas veces la historia nos ha enseñado. Entonces, la disciplina que se llama historia la tenemos que saber también, porque desarrolla el derecho internacional público. O sea,
ya vamos a ver las etapas que ha vivido el derecho internacional público y cómo ha evolucionado, ¿verdad?, a través de su historia. Luego está también la disciplina de la ciencia política. Les quiero comentar que tenemos que tener esa gran diferencia, ¿verdad? Ya ustedes como estudiantes del último semestre de la carrera, tenemos que saber muy aparte de la ciencia política y muy aparte lo que es la política y muy aparte lo que es la politiquería, ¿verdad? Entonces, como catedrático de Derecho Internacional Público, realmente yo quisiera que diéramos énfasis a lo que es la interrelación de la ciencia política y cómo contribuye al desarrollo del derecho internacional público, ¿verdad? Ya vamos a ver los jefes de Estado, ya vamos a ver lo que es los cónsules, las embajadas, etcétera, etcétera, para que ustedes tengan la idea también que realmente el mundo del derecho es bastante amplio, jóvenes. Terminamos entonces diciendo que la sociología como ciencia, parte de la idea que los sujetos últimos o los destinatarios dentro del derecho internacional público son los individuos y por supuesto los individuos cuando se conforman son la sociedad, ¿verdad? Así que la sociología también es una ciencia que ayuda al desarrollo del derecho internacional público. Y terminamos viendo, no porque sea de último sea menos disciplina, sino que la economía. Recuerde que la economía mundial, Guatemala no puede estar aislada. Nuestro país, Guatemala, no puede estar aislado. Nosotros dependemos mucho del Banco Mundial, dependemos mucho de las donaciones, dependemos mucho de la integración de comercio, etcétera, etcétera. O sea, la economía también como disciplina también tiene que ver con el desarrollo de nuestro derecho internacional público. Bien, jóvenes, yo les agradezco bastante la clase de hoy. Espero que pueda quedar claro ese tema, pero si no, no hay ningún inconveniente. El día lunes, por favor, estamos en nuestra clase, ¿verdad? Nos vamos a conectar nuevamente y